y escuchen lo que el Señor le va a decir esta tarde. El Nuevo Testamento como su única regla de fe, práctica, gobierno y disciplina, ¿lo prometen? Esto es lo que se ha hecho por más de 100 años en más de 130 países del mundo. Desde su independencia en el año 1810, inmediatamente Chile se abrió al comercio mundial. Para ese entonces Inglaterra dominaba todo el mundo comercial, las flotas comerciales, mercantes estaban en todas partes. Y esto trajo los primeros misioneros protestantes desde Europa a las Américas. Durante el gobierno de Bernardo Higgins, él nombró al primer ministro de Relaciones Exteriores, al señor Miguel Zañartu, y él en funciones diplomáticas en Buenos Aires se contactó con un señor llamado James Thompson, quien era un maestro inglés bautista, y a la vez él era un representante de las Sociedades Bíblicas Británicas, hoy conocida como las Sociedades Bíblicas Unidas. Miguel Zañartu, con autorización del gobierno de Chile, firmó un contrato con el señor Thompson para que él viniera a Chile e instituyera los primeros sistemas educacionales en este país. Y en mayo del año 1821 firmó este contrato y el otro mes él ya estaba en este país y empezó a instituir estos sistemas educacionales. Personalmente Bernardo Higgins lo recibe y él, Thompson, además de trabajar como maestro e instructor, empezó a hacer lo que ardía en su corazón y su trabajo como representante de estas sociedades bíblicas. Y él en su diario personal escribe estas líneas: he adquirido una pequeña influencia en este país y aprovechando la confianza que me da, esto me capacita para promover la circulación de las Sagradas Escrituras. Para ese tiempo el señor Thompson llegó con las primeras 60 Biblias o Nuevos Testamentos y esperaba solicitar 300 más. Antes de la independencia de este país habían Biblias, pero estaban en inglés y solamente habían en las iglesias católicas. Lo que hizo este señor Thompson fue masificarlas. Hubo un roce. Amunátegui, que también era un político de la época, trató de traidor a este hombre por usar su influencia para introducir la Biblia a este país, pero Dios siempre honra a los fieles, y el propio Bernardo Higgins, un año después, en mayo de 1822, le concede por medio de un decreto supremo al señor Thompson, que lo declara como ciudadano chileno por su labor. Y después San José de San Martín invita a Thompson a otros países a instituir escuelas educacionales, oportunidad que este hombre también ocupa para esparcir el Evangelio. Empezando del verso 42 al 47 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia perfecta, la iglesia que todo pastor sueña. Primero había perseverancia, segundo había un cuerpo doctrinal definido, tercero había comunión en la hermandad, cuarto compartían el pan, quinto había un espíritu de oración, sexto había temor en las personas, séptimo las maravillas se manifestaban a través de los líderes, octavo los creyentes estaban unidos, noveno tenían las cosas en común, décimo vendían las propiedades o los bienes, eran desprendidos, 11 repartían a todos, eran imparciales y a la vez sabían administrar, 12 el templo era el centro de reunión de ellos, 13 compartían el pan en casa, era compañerismo, 14 había alegría y sencillez de corazón, 15 alabanzas a Dios, 16 tenían favor con todo el pueblo, con el vecindario, 17 el Señor añadía a la iglesia, y 18 lo más importante, habían personas salvas. La iglesia ideal. ¿Qué pastor no soñaría con una iglesia que tuviese todas esas cosas? Y quiero introducirlo en el tema del liderazgo que Jesús busca y que Jesús necesita. Hoy en día, más que en ninguna otra época, se encuentran excelentes libros sobre el liderazgo bíblico y otros recursos sobre estos temas, pero la hoja de ruta indispensable es esta. Amén. De este texto que hemos leído en el libro de los Hechos, puedo sentir cómo fluye en la iglesia primitiva, tal como el libro de los Hechos la describe a través de apóstoles, diáconos, evangelistas, maestros, algo que los une.
El líder no es infalible. El líder va a tener errores. Su meta es que los errores disminuyan con el tiempo, pero los va a tener. En un informe a la Asamblea Internacional del año 2008, como también el supervisor hacía referencia en la mañana, la Asamblea determinó que los ministros y líderes en general sean evaluados, cosa que jamás se había asomado por la Iglesia. ¿Quién iba a ser capaz de levantar siquiera un comentario en contra de un líder? Pero se han abierto estas ventanas en la Iglesia de madurez, de respeto, de compañerismo y de lealtad. Una iglesia con estos 18 requisitos que habla el libro de los Hechos no va a tener problema en ayudar al pastor a que sea mejor líder. No van a ser sus verdugos, sino que van a ser sus compañeros. La carga emocional con la que se batalla al ministrar con personas es a momentos incontrolable. Y los pastores y sus esposas y sus hijos saben de esto. La batalla emocional con la que se enfrentan al ministrar con personas es incontrolable a momentos. Por esto los líderes necesitan motivaciones correctas para tener resultados bíblicos. Sin esto el ambiente de una congregación pronto se va a volver como el sindicato de población, donde se les olvida que son cristianos y se van arremangando las mangas. Y ahí empiezan a discutir ya en otro tono. También en este documento de la Asamblea del año 2008, sobre el asunto del gobierno de la iglesia, menciona algo que me llama la atención y dice: cada iglesia local debe esforzarse por establecer un grupo de pluralidad que ayude al pastor a impartir la visión. El pastor no puede hacer las cosas solo, estimado hermano. Muchos de los que están aquí presentes enseñan en su iglesia, ocupan alguna vez, más de alguna vez en la semana o al mes el púlpito. Y creo que la corrección debe venir desde aquí. Lo válido es lo que se dice desde aquí, no lo que se dice en el living de su casa. Lo que usted tiene en oración, eso es lo válido. Cuando uno es papá por primera vez, muchos de ustedes ya son graduados en ese tema, pero los que son por primera vez, como me ocurrió a mí, hace cosas que nunca hizo, y una de esas cosas es ver películas infantiles. Y después ya uno se vuelve una autoridad, una eminencia en el tema. Pregúnteme de cualquier personaje y me los conozco todos. Pero uno saca enseñanza de esto. Hay una película, sin mencionarla para no hacer la propaganda, hay una disputa entre algunos animales, ¿cierto? Está Diente de Sable, Manny y el perezoso. Usted sabe que se pone tenso el ambiente. Se pone tenso y ahí Diente de Sable amenaza con comerse a uno. ¿Y cuál es la petición del perezoso? Dulcifícame tu voz. Y a partir de eso cambia toda la historia. Nace una amistad en medio de la adversidad. No estoy diciendo que Dios usó a Manny o a ellos, estoy diciendo que podríamos tomar esa sugerencia tal vez nosotros dentro de la iglesia. ¿Qué ocurre cuando el miembro le alza la voz al pastor? ¿O qué ocurre cuando el pastor hace eso con la gente? Hierro con hierro se abusan, dice un dicho. Esto llevó a la postre a la prostitución espiritual a Israel, al atribuirle ese símbolo más reverencia que a la palabra de Dios. Y este peligro está presente en cualquier grupo de creyentes que ose imitar ese ejemplo. Y escuche bien lo que voy a decir. Nada le puede quitar el primado a esto dentro de la iglesia. Nada. Nada. Absolutamente nada.